Que el Señor les bendiga. Nuevamente estamos, ¿verdad? Ministrando, ¿verdad? En Henderson, North Carolina. Como siempre les decimos, ¿verdad? Un lugar bello, un lugar hermoso, un lugar de lagos y montañas. En este lugar, ¿verdad? Nos permite el Señor llevar su palabra. Acuérdense, ¿verdad? Que hemos estado hablando, ¿verdad? De lo que es, ¿verdad? Los juicios de Dios. Y que el tiempo, ¿verdad? Pues como dice aquí en estas enseñanzas, se ha terminado. Porque en estas enseñanzas, ¿verdad? Que estamos viendo de Apocalipsis, nos dice que ya el tiempo se terminó. Por eso, ¿verdad? Es que es tan importante que nosotros entonces prestemos atención a lo que son, ¿verdad? Los juicios de Dios. Recuérdense, ¿verdad? Que comenzamos a ver, ¿verdad? Los primeros 4 sellos, los 4 trompetas. Y entonces, ¿verdad? Nos quedamos, ¿verdad? Ya en la 5ª trompeta. Ahora, ¿verdad? Aquí lo mencionó, ¿verdad? Que habían pasado, ¿verdad? Los primeros toques de trompeta, ¿verdad? Pero los mencionó, ¿verdad? Que venían 3 ay. Amén. Entonces, ¿verdad? Esos 3 ay, ¿verdad? Significa, ¿verdad? Que son, ¿verdad? Los juicios más difíciles que la tierra o la humanidad tendrá que enfrentar. En especial, ¿verdad? Los que no obedecieron a Dios. Porque los que obedecieron a Dios, ¿verdad? Siempre hemos dicho y la palabra nos dice, ¿verdad? Que Dios los va a guardar, que Dios los va a proteger, que aún, ¿verdad? Que tuviéramos en ese tiempo tan difícil, dice que Él tiene el poder para podernos guardar. Así es verdad que las cosas difíciles que van a venir, ¿verdad? De lo que habla esta parte de la palabra, ¿verdad? En sí, no es ese mal para los hijos de Dios, sino para los que son los enemigos de Dios. Aquí, ¿verdad? Donde vamos a comenzar en el capítulo 9, ¿verdad? Se encuentra ya la 5ª trompeta, o el 5º ángel, ¿verdad? Sonando su trompeta. Y aquí vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Y vamos a hacer, ¿verdad? Ciertas aclaraciones, ¿verdad? De lo que algunos piensan, ¿verdad? Con esto, ¿verdad? No estamos contradiciendo lo que los demás han dicho, ¿verdad? Sino diciendo lo que la palabra dice, ¿verdad? Y cada quien es responsable de por decir así, examinar lo que ha dicho de acuerdo o con relación a la palabra del Señor. Amén. Porque acuérdate, ¿verdad? De que nosotros, cuando nos presentemos delante de Dios, vamos a ser responsables de cómo nosotros enseñamos esta palabra. No es verdad que nosotros, ¿verdad? Venimos aquí, ¿verdad? Y nos ponemos a predicar. Y el día de mañana, cuando estemos delante de Dios, no crea usted que no se nos va a hacer, por decir así, responsable. No, sí se nos va a hacer responsable. ¿De qué manera nosotros predicamos esta palabra? Por eso es que es necesario, ¿verdad? De que nosotros, ¿verdad? Antes de hablar, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Estudiemos. Primero, ¿verdad? Nos dediquemos a lo que ahí dice y le pidamos, ¿verdad? A su Espíritu Santo que nos ayude para poder, ¿verdad? Hablar de acuerdo a lo que Él dice. A veces, ¿verdad? La carne va a querer participar y siempre va a ser así. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Que la carne no sea la que tome el lugar que el Espíritu Santo tiene que tener. Amén. Así es verdad que es por eso, ¿verdad? Que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y
aquí en esta enseñanza vamos a ver varias cosas o muchas cosas de lo que estos versículos dicen. Porque acuérdense, ¿verdad?, de que no es solo leer la palabra, ¿verdad?, sino también entender el contenido que ahí hay y poderlo explicar, para que así, ¿verdad?, los oyentes puedan, ¿verdad?, entenderlo. El que está llamado, ¿verdad?, para ser hijo de Dios, o está llamado, ¿verdad?, a participar de ese reino. Los que no, ¿verdad?, no lo van a entender. Tenemos que ser claros también. Los hijos lo van a entender. Los que no son hijos no lo van a entender y lo van a rechazar. Eso también tenemos que decirlo, porque así es. No todos, dijo el Señor, no todos los que me dicen Señor, Señor, van a entrar, dijo, al reino de los cielos. Él mismo lo dijo, no todos, dijo, los que me digan Señor, Señor, van a entrar al reino de los cielos. Si no, ¿verdad? Solo aquellos, ¿verdad?, que Dios ha predestinado para que sean sus hijos. Amén. Así es, verdad, que vamos a comenzar, ¿verdad?, en el capítulo 9 y en el versículo 1, 2 y 3, primeramente. Vamos a ver, ¿verdad?, qué nos dice la palabra del Señor aquí. Y la leemos en la autoridad del Padre, del Hijo y de su Espíritu. Y dice el versículo 1, ¿verdad?, del capítulo 9, dice: el quinto ángel, dice, tocó la trompeta. Y vi una estrella, dice, que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio, dice, la llave del pozo del abismo. Mire, ¿verdad?, lo que está diciendo ese versículo. Dijimos, ¿verdad?, y ya hemos dicho, y muchos lo saben, que el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, habla mucho, ¿verdad?, en símbolos. Aquí, ¿verdad?, vemos ya ¿verdad?, que está haciendo la referencia de una estrella, ¿verdad?, pero nosotros sabemos, ¿verdad?, cuando está diciendo estrella, está hablando de un ángel. Amén. O sea, ¿verdad?, dice una estrella, ¿verdad?, pero es un ángel, el que desciende del cielo, ¿verdad?, para hacer este trabajo. Es lo primero, ¿verdad?, que dice, ¿verdad? Dice: el quinto ángel, dice, tocó la trompeta y vi, dice, una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio las llaves del pozo del abismo. Primer punto, ¿verdad?, es que esa estrella es un ángel. Amén. Segundo punto, ¿verdad?, que vemos aquí es que dice que se le entregó unas llaves a esa, ¿verdad?, a ese ángel. Ahora, ¿verdad? Es el micrófono. O es este que tiene tiene la luz roja también. Sí. Sí, sigue haciendo los ruidos. Pero no es bájale un poco el volumen al 1, 2, 3, probando 1, 2, 3, un poquitito más. No, o sea, súbale un poquito más. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sí se oye bien? Ok. Ok. Entonces, ¿verdad? ¿verdad? Vemos ahí que está diciendo, ¿verdad?, que primero va a decir que es una estrella, ¿verdad?, y decimos que ese es un ángel, ¿verdad? Y dice, ¿verdad?, que ese ángel se le entregó unas llaves para abrir el pozo del abismo. Ahora, tenemos que entender, ¿verdad?, por qué una llave y por qué un pozo. Porque nosotros, ¿verdad?, si lo vamos a hacer a la ligera, ¿verdad?, pues no entendemos esto. O sea, ¿verdad?, si lo leemos así, ¿verdad?, o sea, no sabemos qué son las llaves y qué es el pozo. Entonces, ¿verdad?, según lo que está diciendo la palabra aquí, ¿verdad?, que dice que al ángel se le entrega unas llaves, eso quiere decir, ¿verdad?, que ese pozo está cerrado. Primer punto, ¿verdad? Segundo punto en esto, ¿verdad?,
ese pozo está cerrado. Ahora, al estar cerrado, el único que tiene la autoridad o tiene las llaves o el poder sobre ese lugar, solo es Dios, no Satanás. ¿Verdad? Porque muchos dicen que Satanás tiene dominio sobre el infierno y sobre todas partes. Y aquí vemos que no es así. Acuérdense, ¿verdad?, que antes del sacrificio de Jesús nosotros podíamos decir que Satanás tenía el dominio. Pero venido el sacrificio de Jesús, dice que Él le quitó las llaves a Satanás. Y ahora las llaves, ¿quién las tiene? No es Satanás. Ahora las llaves, ¿quién las tiene? Es el Señor. Por eso podemos ver ahí claramente que a ese ángel se le entregan las llaves, porque las llaves ya no las tiene Satanás, las tiene el Señor. Y por eso, ¿verdad? Dice, va, que el ángel que es el que se le ha encargado llevar a cabo esta labor de abrir el pozo, dice, ¿verdad?, que le dan las llaves. Ahora, ese ángel quiere decir, ¿verdad?, que no es cualquier ángel también. O sea, es un ángel, ¿verdad?, de que por decir así, es de alto rango. Porque para que vaya a abrir el pozo del abismo, no es cualquier cosa. Tiene que tener mucha autoridad ese ángel. Porque de allí van a salir cosas, o sea, cosas muy, por decir así, van a salir seres que van a ser en multitud que van a salir al abrir el pozo del abismo. Amén. Ahora, ¿verdad? Ya está claro ese segundo punto, ¿verdad? Es un ángel, se le entregan las llaves y esas llaves podemos ver, ¿verdad?, que entonces Satanás no tiene el poder sobre ese lugar. Satanás no tiene el dominio sobre ese lugar. Quien lo tiene es el Señor. Porque muchos dicen que Satanás tiene dominio sobre ahí, pero ahí está diciendo que las llaves tuvieron que entregárselas a ese ángel, dándonos a entender que entonces Satanás no tiene el dominio sobre ese lugar. Amén. Todas estas cosas es necesario aclararlas y ver lo que está diciendo la palabra. Ahora, ¿verdad? Sigue diciendo, ¿verdad?, el pozo del abismo, dice, ¿verdad? El 2 dice, y abrió desde el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Mire lo que sucedió. Dice que al abrir para el ángel al pozo del abismo, dice que salió humo de ese abismo o de ese pozo. Y dice que fue tanto el humo que salió que se oscureció todo, la tierra, incluyendo, ¿verdad?, dice, el sol. O sea, todo se oscureció. Eso quiere decir, ¿verdad?, que no hubo luz en ese momento o en ese día. No dice, ¿verdad?, no describe si, pero lo que sí podemos decir es que no hubo luz, porque dice que se oscureció. Amén. Entonces, ¿verdad?, al oscurecerse, ¿verdad?, los astros que dan la luz, ¿verdad?, prácticamente va a quedar a oscuras. Amén. Porque ahí lo dice, ¿verdad?, que hubo oscuridad. ¿Y qué fue lo que sucedió, verdad? De la oscuridad, ¿verdad? Lo vemos, ¿verdad?, en el versículo 3, ¿verdad? Porque dice, y se oscureció, dice, el sol y el aire por el humo del pozo. Ahí podemos ver, ¿verdad?, que se oscureció todo porque se oscureció el aire. Entonces, el versículo 3 dice, y del humo, dice, salieron langostas sobre la tierra y se les dio, oiga bien, se les dio, dice, poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. El 4 dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Mire lo importante que es, ¿verdad?, tener el sello del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque para esos días, ¿verdad?, podemos ver, ¿verdad?, que aquí ya la palabra lo está diciendo cuál es ese tiempo que va a suceder eso. Porque aquí, ¿verdad?, nos está haciendo una referencia que dice, ¿verdad?, que va a ser, ¿verdad?, en esos días, ¿verdad?, cuando el anticristo ya esté
gobernando o reinando en esta tierra. Porque al decir, vea, cuando dice, verdad, en el 4 dice, en el 4 y se le mandó, dice que no dañasen, dice, a la tierra, a la hierba de la tierra, ni a cosa de verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Quiere decir, ¿verdad?, que si no tenemos, si en aquel día, ¿verdad?, no tenemos el sello de Dios, entonces, ¿cuál sello tendrán las personas? Será el sello de Satanás. Eso quiere decir que está hablando de ese tiempo. Porque está hablando, ¿verdad?, de los que están sellados con el sello de Dios y también, ¿verdad?, con los que, por decir así, ¿verdad?, los que van a ser sellados con el sello de la bestia. Vemos aquí, ¿verdad?, en el versículo, ¿verdad?, 3, que dice, ¿verdad?, que a esas langostas se les dio poder para dañar, dice, a los hombres. Ahora, quiero, ¿verdad?, leer un versículo más, ¿verdad?, para entrar, ¿verdad?, en la explicación de estos versículos que tenemos en este momento. Vamos a leer el versículo 5, que dice: y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Entonces, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, que estos seres, ¿verdad?, dice que tienen una especialidad, ¿verdad?, de que tienen, son langostas, dice, ¿verdad? Quiere decir, ¿verdad?, que en otras palabras, ¿verdad?, nosotros conocemos como chapulines o como saltones, o a saber cuántos nombres tendrán. Pero vemos, ¿verdad?, que son esa clase de animales, ¿verdad? Pero dice, ¿verdad?, que esos animales que salen de ese pozo, del abismo, del foso del abismo, dice que tienen una cola, y dice que es parecida a la cola de un escorpión o alacrán. Y dice que con ese aguijón, ¿verdad?, pican a los hombres. ¿Y a cuáles hombres será que van a picar? A los que no tienen el sello de Dios. Dice ahí, ¿verdad? A los que no tienen el sello de Dios, dice que esos animales, ¿verdad?, los van a atormentar ¿por cuánto? Por 5 meses. No les ha dado autoridad para que los maten, sino solamente para que los atormenten, para ver, ¿verdad?, si así se arrepienten. Pero surge que no es así. O sea, ¿verdad? No te bien cuántas cosas difíciles van a pasar en esos días. Pero aún así, ¿verdad?, el hombre no va a querer volverse de su mal camino. Aunque sea difícil aquellos días, como nunca antes visto en la era de la tierra, de la humanidad, aún así no van a querer arrepentirse, dice la palabra del Señor. Ya vimos, ¿verdad?, que en el versículo 3 y el versículo 4 y 5, de verdad, dice, ¿verdad?, y les fue dado, y no que los matasen, sino, dice, que los atormentasen durante 5 meses. Y su tormento, dice, era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Vemos, ¿verdad?, que dice, ¿verdad?, que va a ser un tormento, ¿verdad? Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez lo ha picado un escorpión. Es tremendo. Es tremendo. Del momento que ese animal le ensarta su aguijón a uno como, bueno, yo vengo del campo, ¿verdad? No solo me picó uno, no, fueron muchos los que me picaron. Y hay unos que son así chiquititos. Esos chiquititos son los más ponzoñosos. Que no, le dura todo el día ese dolor a uno. Porque es un dolor como que si, es un dolor que, por decir así, vea, que adormece todo el cuerpo. La lengua como que es que la engruesa a uno. Siente uno la lengua bien gruesa. Aunque sea en el pie que le pique a uno. Todo ese animalito tan pequeñito y ese poquito, imagínate, de veneno que le inyecta a uno, es capaz para adormecer todo el cuerpo del hombre. Ahora imagínate si es un grandote de esos, que hay unos que son bien grandes, que tienen como 5 pulgadas de grande y que son de color azul. Porque hay de diferentes clases, no solo hay entonces, ¿verdad? Pero pongan a pensar, ¿verdad?, que uno tan pequeñito tiene el poder para atormentar todo el cuerpo
¿cuánto más un animal de esos grandes? Como los que está describiendo aquí, porque estos no son pequeñitos, estos son grandes. Tan grandes que ya vamos a ver la descripción de ellos. Entonces, ¿verdad? Note bien ver lo difícil que va a ser en esos días. Ahora, desde el versículo 6 dice, y en aquellos días, dice, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Note bien, ¿verdad? Que a causa de la persecución de esas langostas o de esos animales, el hombre va a querer morir. O sea, va a querer morir, va a querer quitarse la vida. Pero dice que no habrá chance o no habrá oportunidad para quitarse la vida. Ahora usted sabe, podemos decir que ahora no es ese tiempo, ni nunca se ha vivido eso, porque ahora, todavía ahora en este momento, aunque ya estamos en el tiempo avanzado, si ahora una persona quiere quitarse la vida, se la puede quitar. Porque ¿cuántos nos están matando? ¿Cuántos nos están quitando la vida? Entonces podemos ver que, no va a ser, que ese tiempo todavía no ha llegado, porque está hablando del tiempo cuando el anticristo esté gobernando. Ese es ese tiempo. Cuando dice que van a salir esas langostas, ¿verdad? O esos seres, ¿verdad? Del foso del abismo, que van a atormentar a toda la humanidad. Todos aquellos que no tienen el sello de Dios van a ser atormentados. Y va a ser tan grande el tormento que dice en el versículo 6 que el hombre en aquellos días va a buscar la muerte, pero no podrá morir, sino que tiene que recibir ese castigo por 5 meses. Imagínense ustedes, como les digo, si un día que lo pique un alacrán o un escorpión a uno, todo ese día uno no se, o sea, es un día difícil, un día. Ahora, 5 meses, ¿usted cree que va a querer vivir el hombre? Entonces imagina usted, si un día, imagina usted que si ese animalito lo pica en la mañana a uno, va a tener todo el día un día difícil. Porque esa ponzoña le va a durar por lo menos unas 12 horas del día o más. Ahora, pero aquí dice que son 5 meses. Ahora, con 12 horas, el tormento de la ponzoña de ese animal, o sea, es difícil para uno. Si hay personas que se escapan a morir de la picada de esos animalitos, o hay otros que se mueren. Ahora imagina en esto, ¿verdad? Dice que no se le va a permitir morir a la persona. Y aunque busque la muerte, no la va a encontrar. Sino que dice, vean, que van a vivir, ¿para qué? Para vivir atormentados por 5 meses. Ahí no lo dice. Entonces no podemos decir. Eso quiere decir que tal vez puede ser una sola vez que lo piquen, pero le va a durar, porque dice que le va a durar el tormento, una sola picadura, le va a durar el tormento 5 meses. Eso es lo que podemos decir. Que dice que le va a durar, porque eso sí lo dice que le va a durar el tormento 5 meses. Eso quiere decir que no es, ¿verdad?, igual a la picada de un escorpión o un alacrán normal. No es igual, porque la picada de un alacrán normal, como le digo, le puede durar 12 horas. Ahora, pero hay ciertas cosas que curan, ¿verdad?, esa picadura y le puede durar menos. Ahora, pero esto dice que no va a ser quitado porque dice que van a ser 5 meses. Al decir 5 meses es porque no habrá ninguna cura que pueda quitar el tormento de la ponzoña de esos animales. Así es verdad que no le espera, ¿verdad?, a los rebeldes, a los desobedientes, nada fácil, sino que va a ser una cosa muy difícil. Y esto, ¿verdad? Imagina usted que solo, ¿verdad?, va a ser 5 meses.
pero va a venir otra plaga que esa no va a ser como dice los tormentos, sino que los va a matar, les va a quitar la vida. Ahora, ¿verdad? Vamos en el versículo 7, ¿verdad? Aquí vamos a ver, ¿verdad? La descripción, ¿verdad? De estos animales, de estos seres. Y vamos a ver, ¿verdad? Que han dicho muchos, porque muchos han dicho, han hablado de estos animales, acerca de estos animales. Dice el versículo 7, el aspecto, dije, de las langostas era semejante a caballos. ¿Verdad que no son chiquitos? Son grandes. Imagínense, semejante a un caballo. Ahora, ¿cómo será la cola de grande? ¿Y el aguijón? O sea, no es una cosita pequeña, como le digo, un alacrancito así, ¿verdad? Un escorpión así como de 3 pulgadas, no, como de 2 pulgadas o menos, pulgada y media. El aguijoncito, pues es chiquitito, imagina usted. Ahora, pero tiene la capacidad para atormentarlo a uno todo el día. O a algunas personas, pues aún quitarle la vida. Ahora, y esto dice, ¿verdad? Que son semejantes a caballos. O sea, son animales grandes. Dije, el aspecto de las langostas era semejante a caballos, preparados dije, para la guerra. En las cabezas dije, tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Note bien, ¿verdad? La descripción de lo que está dando la Biblia, ¿verdad? Por eso es que yo pienso que cuando nosotros los salimos de lo que la palabra dice, ya nosotros ya estamos mal. ¿Por qué? Bueno, porque no estamos diciendo lo que la palabra dice. Ya nosotros estamos argumentando por nuestra propia cuenta y eso no sirve de nada. Ahora, ¿verdad? Ya vimos, ¿verdad? El versículo 7 que dice, ¿verdad? Que son como caballos, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Que tienen, ¿verdad? Cabeza, ¿verdad? Tenían cabeza de, ¿cómo que dice? Dice, preparados para la guerra. Y en la cabeza tenían, dice, como coronas de oro. Y sus caras eran como caras humanas. El 8. Tenían cabello como cabellos de mujer. Sus dientes eran como de leones. Mire qué animales. Ahora, lo primero, ¿verdad? Que muchos han dicho, ¿verdad? Es que estos son demonios, ¿verdad? Pero aquí no lo dice, ¿verdad? O podemos decir ahí que son demonios. No lo dice. Entonces, ¿por qué dicen muchos que son demonios? ¿Ah? Si ahí no dice. Ahí no dice que son demonios. Pero muchos han dicho que son demonios. Pero yo no hallo ahí que la Biblia diga que demonios. Dice que son unos seres, dice. Dice que son unos seres que, dice langostas, dice. Pero son animales, ¿verdad? Que no han sido vistos aquí en la tierra. Y que están guardados en ese lugar. Ahora, cuando vemos ese lugar, ¿verdad? Cuando vemos, ¿verdad? Que el ángel baja con la llave, ¿verdad? Y llave ese lugar, eso quiere decir, ¿verdad? Que esos son cárceles. Son cárceles que hay ahí, en ese lugar. Y allí hay de toda clase de seres captivos. Pero los que sacan de allí, ¿verdad? Son esos seres. Que le da el nombre, ¿verdad? De langostas. Dice, ¿verdad? Que tiene corona, tiene de corona como de oro, ¿verdad? Pero dice, ¿verdad? Que su cara, dice que parecen caras humanas. Y sus dientes. Imagina usted, ¿verdad? Cómo hacer, enfrentarse o tener enfrente tal cosa. ¿Cómo sería, por decir, ¿verdad? En ese momento, cuando un animal de eso se le aparezca a la persona. Lo que va a suceder en ese momento. Porque imagina usted que aunque corriera, pues esos animales, dice que son como caballos. Y no solo son como caballos, tienen alas también. O sea que si no lo alcanzan corriendo, lo alcanzan volando. Aunque uno corra. Ahora imagine usted la velocidad con la que corre, porque dice que parece que
pues ahí caballos con carros. Ahora, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? El versículo 8 que dice, tenían, dice, cabellos como cabellos de mujer. Sus dientes eran como de leones. El 9 dice, tenían corazas, dice, como corazas de hierro. El ruido de sus alas, mire, ahí está, ¿verdad? ¿Verdad que tienen alas? No solo tienen patas, tienen alas. Era como el estruendo de muchos carros de caballos que corriendo a la batalla. Ahora, voy a ver, ¿verdad? Como le dije, que es necesario que nosotros hagamos aclaraciones, porque en primer lugar, va, como dije, ¿verdad? Aquí no dice que son demonios, solo dice, va, que son unos seres raros. Pero nosotros no podemos decir lo que la palabra no dice. O sea, yo no puedo decir que esos son demonios porque entonces estoy sacando de contexto la Biblia. No lo dice. Yo solo puedo decir, ¿verdad?, que son unos seres, y ahí dice que son langostas, pero son unos seres raros. ¿Por qué son raros, verdad? Bueno, porque dice, ¿verdad?, que tienen pelo como de mujer, cara como de humanos, dientes como de león. Entonces, ¿verdad?, son animales, ¿verdad?, que no se han visto, pero existen. Porque ahí lo dice, que existen. Porque no dice que van a ser criados en ese momento. Dice que ya están ahí. Por eso, ¿verdad?, que yo, ¿verdad?, cuando yo veo la Biblia, yo hay cosas que yo me pregunto, ¿verdad? Por decir, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, que en el nombre de Jesús, dice la palabra, que se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, cuando yo, ¿verdad?, cuando dice en el cielo, en la tierra, hasta allí yo lo entiendo. Pero cuando dice debajo de la tierra, ya yo no lo entiendo. Porque yo me pregunto, ¿qué será lo que hay bajo de la tierra? ¿Qué clases de seres son los que están ahí? Esa es la pregunta que yo siempre me hacía y siempre me ha hecho. ¿Qué clases de seres hay ahí? Porque dice que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y nosotros sabemos que los que mueren, vean, no están debajo de la tierra, están un poquito ahí metidos, pero no están debajo de la tierra. Y aquí está hablando de debajo de la tierra. Y según lo que hay debajo de la tierra es agua. Porque dice que Dios hizo la tierra sobre las aguas. Hay tanta agua ahí abajo que no hay escasez. Ahora, ¿verdad? Todo eso es necesario que nosotros lo digamos. ¿Para qué? Para que entremos, ¿verdad? Por decir así, ¿verdad? En que nosotros nos pongamos a pensar, bueno, y acerca de todo esto que dijo, pues la palabra lo dice. Y nosotros comencemos, ¿verdad?, a indagar, a investigar, porque es necesario. Ahora aquí podemos ver, ¿verdad? Le voy a decir, ¿verdad?, que ya podemos decir, ¿verdad?, que eso no son demonios, ¿verdad? Porque no lo dice. No podemos decir que son demonios. Son seres raros y así lo dice la Biblia, ¿verdad?, que son langostas, dice. Ahora, segundo, ¿verdad?, que se ha dicho, ¿verdad?, es que algunos dicen, ¿verdad?, que estos está hablando de la Tercera Guerra Mundial y que esos seres que vemos ahí, que está escribiendo la Biblia, dice que son helicópteros. ¿Usted cree que un helicóptero tiene dientes como dientes de león? Primer punto, ¿verdad? ¿Un helicóptero tiene cara de mujer? O no cara de mujer, sino cara humana. ¿Un helicóptero tiene pelo como de mujer? ¿Un helicóptero tiene cola como un escorpión? ¿Tiene aguijón? Y por eso le dije una vez, no hace mucho, que es una de las personas que dice esto, es una persona que tiene un ministerio muy grande, pero muy grande. Se puede decir que es un ministerio a nivel mundial. Y es la persona que, o sea, una de las personas que piensa eso. Y yo pienso que la palabra no está diciendo eso, para nada. Porque en primer lugar,
Un helicóptero no es un ser vivo, es una máquina. Aquí está hablando de un ser vivo, pero que es un espíritu. Amén. O sea, es un ser vivo, pero es un espíritu. Ahora no tiene nada que ver con una máquina. Es un ser espiritual, son seres espirituales los que salen de ahí. Es por eso, ¿verdad?, que tenemos que tener cuidado cuando nosotros escuchamos a las personas. Porque si nosotros no leemos la Biblia o si la leemos mal, porque muchos leemos la Biblia, pero la leemos sin la revelación del Espíritu Santo. Y cuando nosotros leemos sin revelación, entonces creemos todo lo que nos dicen. Si todo lo que oímos nos parece fascinante. Y decimos, ¿verdad?, que por decir así, ¿verdad?, que pues sí, que eso es. Cuando la palabra tal vez no está diciendo aquello. Por eso, ¿verdad?, es que cuando vemos estas cosas tan complicadas, tenemos, ¿verdad?, que tener mucho cuidado y examinarlas. Pidiéndole, ¿verdad?, al Espíritu Santo que nos ayude. Para que así, ¿verdad?, no vayamos, ¿verdad?, a creer lo que los demás están creyendo, sino que creamos lo que la palabra dice. Y no decir lo que Dios no dice, porque yo no puedo decirle a usted de que sí es verdad que esos son demonios. No, yo no puedo decirle eso. O que es un helicóptero, por decir así, una máquina, o helicóptero es una máquina. Yo no puedo decirle eso porque no es, porque dice que son seres vivos y son espíritus. No tienen que ver nada con la tecnología, ¿verdad?, de guerra. No tiene nada que ver con eso. Por eso, ¿verdad?, es que es sumamente importante, ¿verdad?, que nosotros entonces sí pongamos atención a lo que la palabra está diciendo, porque pongan a pensar, ¿verdad?, que estos tiempos que estamos viviendo son, como decir, tiempos de confusión. Si nosotros no entendemos la palabra, como le dije, vamos a ser confundidos. ¿Por qué vamos a ser confundidos? Bueno, porque los que están diciendo tales cosas, la gente les cree. O sea, la gente cree que les digan, ¿verdad?, de que son demonios. Lo primero que la gente dice, que los predicadores que han predicado esto, dicen, son demonios. Y la gente cree que son demonios. Pero la Biblia no dice que son demonios. Ahora, puedes pensar, ¿verdad?, a los que dicen, ¿verdad?, que es un helicóptero, ¿verdad?, o que son por decir así, armas de guerra. Entonces también la gente lo cree. Porque si no los creyeran, no lo siguieran. O sea, ahí se ve que les creen. ¿Por qué les creen? O sea, ¿por qué se ve que les creen? Bueno, porque tienen seguidores multitudes que siguen a esas personas. Entonces, si los siguen es porque los creen. Ahora, pero aquí lo que la palabra dice es que estos seres no son ni demonios, ni son como objetos de guerra. Aquí está diciendo que son langostas, que son seres, ¿verdad?, de que están ahí y que Dios, ¿verdad?, por decir así, los va a sacar en ese día para castigar a la humanidad. Por eso yo siempre he dicho, y lo sigo diciendo, Dios no va a destruir al hombre impío con sus mismas armas, sino de que Él tiene las suyas para hacerlo, y estas son una de sus armas. Esas son las armas que va a sacar en los días. Pero no solo eso, tiene muchas armas. Así que por armas, él no va por eso, o sea, no va a usar las del hombre. ¿Por qué? Porque tiene las suyas. Y las suyas son mejores. Porque puedes pensar, ¿verdad?, esto, ¿verdad?, de estos animales. Que dice, ¿verdad?, que atormentarán al hombre por 5 meses. Así, ¿verdad?, que volvemos a leer el versículo 8, ¿verdad?, para que lo quede más claro, donde dice, tenían cabello, dice, como cabello de mujer, dice. ¿Imagina usted un animal con cabello de mujer? Sus dientes eran como de leones. El 9 dice, tenían, dice,
coraza como corazas de hierro. El ruido de sus alas, dice, eran como el estruendo de muchos carros, dije, de caballo, corriendo a la batalla. O sea, son cosas o animales grandes, no son animales pequeños para que hagan todo ese ruido, ¿verdad? Pues tiene que ser animales grandes. El 10 dice, tenían cola como de escorpiones y también de aguijones, y en su cola tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Mire, o sea, el tormento, ¿verdad?, de la picadura de ese animal dice que va a atormentar al hombre por 5 meses. Ahora, pero volvemos, ¿verdad?, a aclarar, ¿verdad?, que no serán, ¿verdad?, los que tengan el sello de Dios, sino los que tengan el sello de Satanás o del anticristo. Porque esto, ¿verdad?, esta plaga, ¿verdad?, van a surgir para esos días. Porque cuando estamos viendo aquí, ¿verdad?, cuando dice aquí el título, dice el toque de las 7 trompetas, estamos hablando de los juicios finales. A partir, ¿verdad?, del versículo 6 del capítulo 8 de Apocalipsis y el capítulo 9, está hablando de los juicios finales. Porque en el capítulo 10 y 11 ya vamos a ver que ahí dice que después de ahí ya no hay tiempo, se acabó. Por eso es necesario, ¿verdad?, que entonces sí entendamos esto. Porque eso no ha pasado, ni está pasando en este momento, sino que va a pasar. Amén. El 11, ¿verdad? Y tienen por rey, dice, sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre, dice, en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Otra aclaración que voy a hacer aquí, ¿verdad? Aquí tengo que hacer varias aclaraciones. Porque aquí está diciendo, ¿verdad? El 11 dice, y tienen, dice, por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre, dice, en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Aquí vemos, ¿verdad?, que está describiendo a un príncipe. Amén. ¿O no? Dice, ¿verdad?, que ese ser, a que esas langostas tienen como rey o como príncipe, ¿verdad? Dice, ¿verdad?, que aquí dice que es un príncipe o que es un rey. Porque dice, ¿verdad?, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Dice que es un ángel, no dice que es un demonio, ¿verdad? Pero ¿a dónde opera ese ángel? Ahora, nosotros podemos pensar, ¿verdad? Porque algunos dicen, primer punto, ¿verdad?, que voy a decir, ¿verdad?, acerca, ¿verdad?, de corregir lo que otros han dicho. Algunos han dicho que este ángel puede ser el mismo Satanás. Eso es lo que han dicho muchos. Que es posible, aún los que escribieron esta Biblia, que se llama el Diario Vivir, que es de la Reina Valera, que es una de las Biblias más avanzadas de la Reina Valera, dicen que ese puede ser el mismo en lo que ellos escriben. Acuérdense que las Biblias de estudio que se le llama, tiene, ¿verdad?, lo que es la palabra de Dios, pero abajo traen el comentario del hombre. Y muchas referencias, ¿verdad? Que hay algunas que sí están buenas y otras que no tienen nada que ver con lo que tal vez uno está viendo. Por eso en estos estudios yo no toco referencias. ¿Por qué? Porque ninguna se alinea a lo que la palabra está diciendo. Por eso no uso ninguna referencia. Nada más como dije, me alineo a lo que está diciendo ahí cada versículo de ellos. Entonces, ¿verdad? Dicen algunos, ¿verdad?, incluyendo los que escribieron la Reina Valera, ¿verdad?, el Diario Vivir, dicen, ¿verdad?, que es posible que ese sea el mismo Satanás, pero muchos lo han dicho también, muchos predicadores. Pero eso no es, como decir, ¿verdad?, eso no puede ser que ese ser, que ese príncipe o ese rey sea Satanás.
Porque ya dijimos, ¿verdad? Que si Satanás fuera ese ser, no anduviera ahí está haciendo tanto daño, Satanás, o acusándolos allá en el cielo. Porque allí dijimos que son cárceles. Porque eso es lo que dice la palabra. No lo que diga yo, como dije, siempre he dicho, sale sobrando. Entonces, ¿verdad? No puede ser Satanás porque Satanás ya dijimos que no tiene dominio sobre ese lugar. Y encima de eso, cuando Satanás sea arrestado en el milenio, Satanás va a ir preso en ese lugar. Entonces, ¿cómo va a ser Satanás? ¿Cómo lo van a ir a meter preso en la misma casa? ¿Ah? Si él no tiene las llaves. Si dice que del cielo desciende un ángel con una enorme cadena y dice que encadena a Satanás y lo lleva y lo mete a ese lugar. Entonces, ¿cómo va a ser eso? ¿Qué lógica tiene eso? Que ese ser es Satanás. Ninguna. Porque como dijimos, Dios tiene sus propias armas y tiene sus propias cárceles. Y en esas cárceles no domina Satanás. Las tiene él las llaves. Ahí dice que se la dio al ángel. ¿Para qué? Para que abriera el foso del abismo y de allí salieron todos esos seres, incluyendo el que lo gobierna. Y dice, ¿verdad? Tienen por rey, dice, sobre ellos, dice, al ángel del abismo, cuyo nombre, dice, en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Dice, ¿verdad? También aquí, ¿verdad? En esta Biblia, ¿verdad? En los argumentos que hacen, ¿verdad? Los que escribieron esta Biblia del diario Vivir, es que dice, ¿verdad? Que cuando dice Abadón y en griego Apolión, que eso es un juego de palabras. No, eso no es un juego de palabras, esos son nombres. Nombre en hebreo y nombre en griego. Ahora, ¿cómo se llamaría ese ser en español? Es la pregunta. Si se llama en hebreo Abadón y en griego Apolión, quiere decir que en español o en cualquier idioma tiene un nombre. Ahora, si nosotros, ¿verdad? Como le digo, ¿verdad? Fuéramos guiados por el Espíritu Santo, conociéramos todas estas cosas. ¿Y por qué las vamos a conocer? Bueno, porque el Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a guiar, los iba a llevarles a todo conocimiento y a toda verdad. Y esta no es una mentira, esta es una verdad. Ahora, ¿por qué nosotros no lo sabemos? Bueno, porque algo sucede en nosotros, el por cual no sabemos estas cosas. O somos, ¿verdad? Como veletas que nos hacemos a un lado, los dicen una cosa a la derecha, vamos a la derecha, los dicen una cosa a la izquierda, vamos a la izquierda. Los dicen caminen para adelante, caminamos para adelante, dicen caminen para atrás, caminamos para atrás. No estamos siendo guiados realmente por el Espíritu Santo. Por eso somos así. Por eso los hacemos a un lado, dije, a la derecha, luego a la izquierda, ¿verdad? Porque no tenemos la guianza del Espíritu Santo, porque el que tiene la guianza del Espíritu Santo se centra en una sola cosa. Ni se hace a la derecha, ni se hace a la izquierda. Ni camina hacia adelante, ni hacia atrás, sino que cree lo que el Espíritu Santo le dice a través de la palabra. No se sale de ahí. Puede escuchar miles y miles de enseñanzas de otros, pero siempre vas a ver cuando está diciendo verdad y cuando está diciendo mentira. Porque el mismo Espíritu Santo es el que le redarguye y le va a decir, no creas eso. O le va a decir, no escuches eso. Entonces, porque el Espíritu Santo así es. Entonces, ¿verdad? Si nosotros, ¿verdad? Como le digo, leyéramos un poco más la Biblia y tuviéramos la ayuda del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo
los puede llevar a dónde, en qué parte de la Biblia se habla de este ser. Cuando el pueblo, ¿verdad?, iba a salir de Egipto, dice, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, la última plaga que trajo sobre Egipto es que hirió a los primogénitos, desde el hombre hasta el animal. Y ahí apareció por primera vez ese ser. Ahora, ¿apareció de la mano de Satanás o apareció de la mano de Dios? Dice que apareció de la mano de Dios, porque el mismo Dios dijo, y pasaré, dijo, con el ángel destructor, porque en español así se llama, el ángel destructor. Ahora, ese ángel destructor, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, que tenía la autoridad, Dios le había dado la autoridad, el poder para matar a todos los primogénitos de los egipcios, desde el hombre hasta los animales. Pero él le dijo el Señor, dijo, yo iré con él. Eso quiere decir que Dios, ¿verdad?, aunque él tiene el poder, pero no confió en ese ser porque lo conoce. Y dijo, no, yo iré con él, dijo el Señor. Yo iré con él, dijo, y solo va a herir a los egipcios, pero a los hijos de Israel no los va a herir. Y es tanto, dijo él, para que vean de que yo es que los voy a proteger a ustedes, ni siquiera al perro que ustedes tienen, voy a permitir que ese ser le toque. Hasta el perro, dijo, que ustedes tienen, lo voy a proteger. Tan así es la seguridad que el Señor nos da, que todo lo que nosotros tenemos, Él lo va a proteger. Así como lo protegió allá en Egipto en aquel tiempo, así va a ser en este tiempo. Así es verdad que ya aclaramos esto, ¿verdad? Ahora, no puede ser Satanás, vuelvo otra vez y le digo, no puede ser Satanás este ser, ¿verdad?, porque dice que es un príncipe o un rey. Ahora, ¿verdad?, cuando Satanás, oiga bien, cuando Satanás sea llevado cautivo en el milenio, va a ir, quiere decir que quien lo va a tener bajo custodia es ese mismo ser. Entonces, ¿cómo puede ser el diablo? Si ese ser es el que, por decir así, tiene el señorío en ese lugar. Por eso dice, ¿verdad? Y tienen, dije, por rey, dije, sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre, dije, en hebreo, dije, o sea, hasta allí, ¿verdad? Dice que tienen, dije, como rey a ese rey, al príncipe del abismo, dice, ¿verdad? Entonces, quiere decir que en ese lugar ese ser es el que tiene el dominio y las langostas. Pero como le dije, al ir, ¿verdad?, allá a Éxodo, nos damos cuenta que el ser que llevó a cabo la matanza de los primogénitos de los egipcios fue ese ser, porque allá dice que se llama destructor, o vamos a decir, que traducido a nuestro idioma se llama destructor. Entonces quiere decir que no es Satanás, sino, ¿verdad?, que es un ser, ¿verdad?, que tiene dominio, tiene poder. Tiene tanto poder, ¿verdad?, de que si Dios no lo alinea, se puede salir, porque dice, ¿verdad?, que por eso le dijo, yo iré con él. Y no los va a tocar a ustedes, le dijo. Será, dijo, tanto así, dijo, que ni siquiera al perro que ustedes tienen le va a hacer daño. Así es verdad que aquí queda claro eso, que no es Satanás. O sea, todo lo que hemos visto, ¿verdad?, desde cuenta de lo que he mencionado, ¿verdad?, de que dicen, ¿verdad?, de que son demonios, de que son instrumentos de guerra, ¿verdad?, como decir, armas de guerra, no lo dice la Biblia. Vemos esto otro, ¿verdad?, que dice, ¿verdad?, que ese ser, el jefe, el que tienen por rey, también vemos, ¿verdad?, de que ya actuó allá antes, en el principio. Allá, ¿verdad?, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto,
allí fue donde se vio la primera vez de lo que Él puede hacer. Y que Dios lo usa como ese instrumento. O sea, ¿verdad? Dios los tiene ahí, pero los tiene para llevar a cabo sus juicios. Pero no solo a esos, ¿verdad? Tiene más, que en la próxima enseñanza vamos a ver, ¿va? Porque en el versículo 12 dice, el primer ay ha pasado, ¿verdad? Aquí vienen aún dos ayes después de esto. Entonces, solo hemos visto uno. Este que vimos ahora es el primero, pero faltan dos. Y no van a ser nada fácil. Tanto como este va a ser difícil, pero va a ser más difícil el segundo. Ay. Así es verdad que con esto, ¿verdad? Te concluimos, ¿verdad? Y le pedimos a todo aquello, ¿verdad? Que van a ver esta palabra, ¿verdad? Estos videos, ¿verdad? Esta enseñanza, pues que le pidan la ayuda al Espíritu Santo para que lo puedan entender, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Pues poder llevar a otro, ¿verdad? Porque de eso se trata, ¿verdad? De que nosotros estemos preparados para los días venideros. Que el Señor les bendiga, ¿verdad? Y seguimos adelante.